Hola, compañeros de la Maestría en Ciencias Computacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema de reconocimiento de rostros. Para lograrlo, combinamos técnicas de aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. Utilizamos PCA o análisis de componentes principales para la reducción de dimensionalidad de las imágenes de los rostros y un clasificador softmax para identificar a la persona que se está presentando en la imagen. Este enfoque nos permitió extraer automáticamente las características más relevantes de las imágenes y luego aprender a distinguir a cada individuo a partir de estas características. El reconocimiento facial es una aplicación con la que muchos de nosotros estamos familiarizados desde hace algunos años con la popularización de algoritmos comerciales como el Face ID de Apple o los escaneos biométricos que cada vez son más comunes como paso de verificación. En el estado del arte existen diversos métodos, siendo las redes neuronales convolucionales las más utilizadas. Entre estas redes podemos encontrar a las redes siamesas, las cuales codifican la información de una imagen muestra y también codifican la información de la imagen de entrada con la que se pretende ser reconocido. Una vez procesadas ambas imágenes, podemos medir qué tan similares o diferentes son sus codificaciones y de este modo utilizar una neurona para decidir si dos imágenes representan a la misma persona. Para empezar, se consiguieron 10 fotografías de amigos, algunos de ellos compañeros de esta misma clase de reconocimiento de patrones, y se tomaron también imágenes de tres personajes dentro del dataset LFW Crop o Crop Label Faced in the Wild. Dejaré el enlace de este dataset en la descripción del video. Una vez teniendo estas imágenes, preprocesamos las imágenes de nuestro conjunto de datos de rostros. Todas estas fotografías se convirtieron a escala de grises y se redimensionaron para una resolución uniforme de 128 por 128 píxeles para facilitar el procesamiento. Cada imagen, una vez transformada en escala de grises, se puede representar como un vector en un espacio de muy alta dimensión. En este caso, cada imagen se representa por un vector de 16.384 dimensiones. Manejar vectores tan grandes puede ser problemático, aumenta el costo computacional y caemos en la maldición de la dimensionalidad. Para resolver esto, aplicamos PCA o Principal Component Analysis. PCA es una técnica de aprendizaje no supervisado que busca reducir la dimensionalidad de los datos encontrando los componentes principales. Estos componentes principales capturan la mayor parte de la variabilidad presente en los datos originales, descartando al mismo tiempo el ruido y las redundancias. En términos sencillos, PCA nos permite encontrar los ejes más informativos en el espacio de datos. Así, cada rostro puede ser proyectado sobre estos ejes y representados por unas cuantas coordenadas en lugar de miles de píxeles. En nuestro proyecto seleccionamos suficientes componentes principales para conservar el 99% original de las imágenes, de la varianza original de las imágenes. Esto significa que comprimimos la información de cada imagen a una fracción de sus dimensiones iniciales pero manteniendo casi toda la información relevante. Aplicando a las imágenes de las caras, PCA tiene una interpretación muy interesante. Las componentes principales correspondientes a los rostros a menudo se denominan agent faces o rostros propios. Cada agent face es una especie de patrón facial básico extraído de los datos sin utilizar ninguna etiqueta de personas. Cualquier rostro de nuestro conjunto de datos se puede reconstruir combinando estas agent faces. En la práctica, en lugar de reconstruir imágenes, utilizamos las coordenadas de cada imagen en estas bases propias o agent faces como su vector característico de características reducido. En resumen, tras aplicar PSA, cada foto de una persona quedó representada por un conjunto de valores numéricos mucho más pequeño que el número de píxeles original, pero que captura las variaciones esenciales entre diferentes caras. Podemos ver en esta imagen una representación de la cara promedio, en el que combinamos todas las agent faces de cada una de las imágenes y tenemos un rostro promedio. También podemos mostrar las agent faces en las cuales tenemos la información de las primeras 20 componentes del PCA. Podemos notar cómo las primeras imágenes contienen la información más importante cosas como la luz, dónde están los ojos, dónde está la nariz, la boca, las expresiones faciales. Y conforme vamos bajando, las últimas agent faces o valores propios contienen información un poco más ruidosa, con presencia de algunos elementos que no se repiten mucho en las imágenes, como son los lentes.
Aquí viene la parte en la que se definió el pipeline de scikit-learn. Primero escalamos los datos, después utilizamos PCA. Una vez obtenidas las representaciones compactas de los rostros mediante PCA, pasamos a la etapa de clasificación. Esta es una tarea de aprendizaje supervisado. Para ello empleamos un clasificador softmax, que en esencia es una regresión logística multiclase. En términos prácticos, esto se implementó utilizando un modelo de regresión logística capaz de manejar múltiples categorías. Es importante resaltar cómo se combinan estas dos técnicas, el PCA y el softmax, porque es un enfoque muy poderoso. PCA, al ser no supervisado, no utiliza las etiquetas de las personas, simplemente descubre la estructura subyacente en los datos de las imágenes. Softmax, en cambio, es un modelo supervisado que aprovecha las etiquetas para aprender diferencias específicas entre las clases. Al encadenar PCA con el clasificador Softmax, estamos haciendo que el modelo primero aprenda a ver las variaciones más significativas en los rostros en general y luego aprenda a reconocer específicamente a cada persona utilizando este conocimiento. Esta sinergia entre un paso no supervisado seguido de uno supervisado es un patrón común en muchas soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, los modelos modernos de procesamiento del lenguaje natural. Estos primero se entrenan de forma no supervisada o autosupervisada. Un modelo enorme con millones de textos para que aprenda representaciones numéricas o embeddings de las palabras o frases. Estos embeddings son vectores en un espacio de alta dimensión que capturan el significado o contexto de las palabras basándose en cómo aparecen en el lenguaje, sin que nadie le haya dicho explícitamente al modelo qué significa cada palabra, es decir, sin etiquetas humanas por palabra, solo aprendiendo patrones estadísticos dentro del texto. Más tarde, estas representaciones se aprovechan en las tareas supervisadas específicas. Por ejemplo, podemos tomar los embeddings generados por un modelo como BERT o GPT y luego entrenar una capa clasificadora softmax adicional para una tarea concreta como clasificar el sentimiento de una reseña o responder una pregunta, utilizando ejemplos etiquetados de esta tarea. Gracias a los embeddings iniciales, la capa supervisada trabaja con características mucho más ricas y significativas, lo que suele mejorar su desempeño con menos datos de entrenamiento específicos. Nuestro caso con PCA más Softmax es conceptualmente similar, aunque a menor escala y con técnicas más sencillas. PCA genera un embedding de cada rostro y una representación vectorial densa obtenida sin usar las etiquetas de identidad, y luego el clasificador Softmax opera sobre estas representaciones vectoriales para así aprender a distinguir a cada persona utilizando ejemplos etiquetados. Así combinamos las fortalezas de ambos mundos. PC aprovecha todos los datos disponibles para encontrar patrones globales en los rostros y Softmax emplea estos patrones para realizar la tarea de reconocimiento completa. Este enfoque combinado suele lograr mejor generalización que entrenar un modelo supervisado directamente en los píxeles crudos, especialmente cuando la cantidad de datos de entrenamiento es limitada, ya que el paso no supervisado actúa como una forma de preprocesamiento inteligente o extracción de características. Para evaluar rigurosamente el desempeño de nuestro sistema de reconocimiento facial, utilizamos la técnica de validación cruzada CAFOLD. En vez de simplemente dividir los datos en un conjunto de entrenamiento y otro de prueba, una sola vez, la validación cruzada nos permite aprovechar mejor los datos disponibles y obtener una estimación más confiable de la capacidad de generalización del modelo. Básicamente, tomamos nuestro conjunto de datos y lo dividimos en K subconjuntos o folds aproximadamente iguales. Por ejemplo, si usamos K igual a 5, dividimos el conjunto de datos en 5 partes del mismo tamaño. Luego entrenamos y evaluamos el modelo K veces de forma iterativa. En cada iteración, destinamos uno de los folds como conjunto de prueba y utilizamos los K-1 folds restantes juntos como conjunto de entrenamiento. Entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y luego medimos su desempeño en los datos de prueba que quedaron apartados. Vamos rotando el fold de prueba de tal forma que cada porción de los datos es usada exactamente una vez como prueba. Al final tendremos K resultados de desempeño, por ejemplo, K valores de precisión, de recall y de F1, etcétera, uno por cada iteración. Podemos entonces promediar estos resultados para obtener una métrica final más estable y representar la variación mediante la desviación estándar. Esto nos da confianza en cómo se comportaría el modelo en datos nunca antes vistos, evitando así que la evaluación dependa demasiado de una única forma particular de separar el entrenamiento y la prueba. En nuestro proyecto, debido a que el conjunto de datos de rostros no era muy grande, esta técnica fue especialmente útil.
Después, graficamos la representación en 2D de la distribución de los datos a la salida del algoritmo de PCA. Finalmente, podemos ver la matriz de confusión, la cual nos muestra un ejemplo en cómo la persona con ID 1 es confundido en una ocasión con la persona con el ID 12. En este caso es Spencer. Por otro lado, Isaí con ID 3 es confundido en una ocasión con Ricardo del ID 10. Como conclusión, hemos implementado un sistema completo de reconocimiento de rostros empleando técnicas fundamentales de aprendizaje automático. Este proyecto reforzó conceptos importantes de la materia, desde la reducción de dimensionalidad con PCA, pasando por la clasificación multiclase con funciones de activación softmax, hasta la correcta validación de modelos con estrategias como la validación cruzada y la interpretación de métricas de desempeño adecuadas como el F1 score. Finalmente, cabe mencionar que si quisiéramos mejorar este sistema, podríamos recurrir a métodos más avanzados, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje profundo, deep learning, especializados en visión, como redes neuronales convolucionales. Sin embargo, incluso con este método más simple, hemos logrado entendimiento sólido de cómo reconocer patrones de datos de alta dimensionalidad combinado con enfoques no supervisados y supervisados. Esperamos que este proyecto sirva como base para futuros desarrollos y muestre la capacidad para aplicar técnicas de Machine Learning de manera rigurosa y reflexiva. Gracias por su atención.